Una de las dudas comunes es qué ocurre en el cuerpo cuando estamos siguiendo una dieta cetogénica. Ceto y génica, ¿ok? Ceto hace referencia a la presencia de cuerpos cetónicos. Como ya leíste en el libro, el estado de cetosis es... Esta palabra cetosis hace alusión a la presencia de estos cuerpos cetónicos en la sangre. La cetogénesis es el proceso por el cual el hígado humano, nuestro hígado, puede formar cetonas o cuerpos cetónicos. Cetonas y cuerpos cetónicos es lo mismo. Por eso la dieta se llama cetogénica. O sea, es una dieta formadora de cuerpos cetónicos. Una dieta, una forma de alimentación que va a ayudar a estimular la formación de cuerpos cetónicos en tu organismo. Y estos cuerpos cetónicos son el beta hidroxibutirato, el acetato y la acetona, de los cuales la acetona representa de un 2 a un 3% más o menos, y es básicamente se elimina por medio del aliento. Estos dos, el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, van a servir básicamente de energía para tu cerebro, sobre todo el beta-hidroxibutirato. Tu cuerpo puede utilizar cuerpos cetónicos en lugar de utilizar glucosa. Esta alimentación es una alimentación especial que se utiliza en ciertas patologías, en ciertas condiciones de salud que pueden mejorar e incluso revertirse y quitarse por medio de esta alimentación. Por ejemplo, cuando la persona tiene obesidad, cuando tiene hígado graso, yo he visto mucha gente, hígado graso, cuando tiene triglicéridos altos, cuando tiene, ¿cómo se llama? El síndrome de ovario poliquístico, las chicas que tienen quistes en los ovarios, cuando tienen hiperinsulinismo, cuando tienen síndrome X o síndrome metabólico, cuando tienen diabetes, diabetes o prediabetes, cualquiera de estos, entre otros, son tratables, mejorables e incluso reversibles a partir de una alimentación baja en carbohidratos. Una alimentación muy baja en carbohidratos o una alimentación cetogénica o una alimentación donde se restrinja el consumo de carbohidratos. Y es que el asunto está así. Cuando una persona consume carbohidratos, ahorita en otro video vas a entender cuáles son los carbohidratos. Cuando una persona consume carbohidratos, estos carbohidratos se transforman en glucosa. La glucosa pasa, como ya leíste en el libro, en mi libro, pasa a absorberse a la sangre y eleva los niveles de glucosa de la sangre. Y como se elevan los niveles de glucosa de la sangre, el páncreas produce insulina. Como consecuencia, pues simplemente las células se alimentan, pero el exceso de esto ocasiona a que se repleten los depósitos de glucosa, glucógeno que están en el hígado, y cuando se repletan, todo el exceso se va a convertir en grasa. Se va a convertir en grasa en el mismo hígado a partir del proceso que se llama lipogénesis de novo. Este proceso es el que ocurre cada vez que la persona come, ¿qué cosa? Un exceso de carbohidratos.
porque estos carbohidratos elevan mucho los niveles de glucosa. Al elevar mucho los niveles de glucosa se requiere insulina para que esa glucosa salga de la sangre y pase y alimente a las células. La cosa aquí es que el exceso, todo lo que sobra, pues, se convierte en grasa. Se convierte en grasa y así es como a la persona le aparece la barriga, le aparece el exceso de grasa corporal, le aparece la obesidad, comienza a aparecer el hígado graso, comienzan a haber triglicéridos altos, aparecen síndromes, el síndrome de ovario poliquístico con quistes igual en los ovarios. Las mujeres empiezan a ponerse con bigote, les empieza a salir vello donde no deberían tener vello, empiezan a tener quistes en los ovarios, problemas de la menstruación, no se pueden embarazar, caen en un estado de hiperinsulinismo, porque este estado de hiperinsulinismo no es más que una condición donde el cuerpo tiene niveles de insulina demasiado altos porque ha desarrollado lo que se llama resistencia. La resistencia a la insulina genera hiperinsulinismo y el hiperinsulinismo genera resistencia a la insulina. Es el pez que se muerde la cola y entonces todas estas condiciones se empiezan a exacerbar, comienzan a empeorar. La persona comienza a desarrollar el síndrome metabólico o el síndrome X y en algún momento puede llegar a desarrollar diabetes o prediabetes. Tanto es así la importancia de esto que me atrevo a decirte que si eres capaz de entender que una alimentación muy alta en carbohidratos, alta y excesiva y descontrolada, cuando hay descontrol en la alimentación, definitivamente todo falla. Y entonces cobras el boleto para tener problemas de salud que están relacionados con todo esto y que probablemente no te habían dicho. Ahorita te voy a explicar ahorita mismo una situación que puede ayudarte, porque resulta que cuando estamos siguiendo una alimentación, pero que ahora es todo lo contrario, como el video del plato de comida que te mostré hace rato, hay un video por ahí, dentro de los videos de tu programa de 6 meses de la membresía, te mostré la diferencia entre un plato muy alto en carbohidratos y un plato bajo en carbohidratos. Resulta que cuando la persona tiene obesidad, ¿sí? Y la persona come un montón de glucosa, recuerda que para comer un montón de glucosa necesitas comer un montón de carbohidratos, sobre todo carbohidratos harinosos, azúcares. Pues ¿qué pasa? Cuando comes un exceso de carbohidratos, comes un exceso de glucosa y entonces los niveles de glucosa de la sangre se elevan. Después, si estos fueran tanques, si este fuera un contenido, este fuera un tanque, este representa la glucosa de la sangre. Este de aquí representa el glucógeno del hígado y músculos, ¿ok? Y este de aquí representa la grasa corporal. La grasa. Cuando tú comes muchos carbohidratos, empieza a elevarse el nivel de glucosa que debe estar normal. Se eleva por encima de lo normal. Y entonces la insulina hace su aparición para que esta glucosa que está en la sangre pase a alimentar a las células. Las células se alimentan de esta glucosa, pero cuando ya no quieren alimentarse más porque la célula ya se llenó, la célula ya se llenó y como ya se llenó ya comió, pues todo el exceso de glucosa que haya entrado, que no se haya utilizado, repito, por las células, la insulina va a dar la orden de que se acumule en el hígado, que se empiece a guardar. Vamos a marcar aquí así como que el hígado se está llenando, ¿no? En la medida que tú eres capaz de comer 4 o 5 veces al día alimentos que te elevan mucho los niveles de glucosa, fíjate bien aquí en esto. Porque si tú te la pasaras comiendo dulces, harinas, panes, galletas, sopa, pasta, el hígado va llenando sus niveles de glucosa, de glucógeno. Conforme pasan los días, conforme pasan las semanas, conforme pasan los meses, conforme pasan los años, esto se va dando en mayor o menor medida. El hígado se va
llenando de glucosa glucógeno. Y cuando ocurre que el hígado ya se repleta y los músculos ya no aceptan más glucosa, más glucógeno porque ya se llenaron, tú vas a seguir comiendo. Comes, se elevan los niveles de glucosa, se alimentan las células, pero como las células ya comieron, todo el exceso de glucosa se va a guardar al hígado. Y así, así, así. Cuando el hígado definitivamente se repleta, la persona no hace ejercicio, no se cuida del consumo excesivo de carbohidratos, harinas y azúcares, termina pasando esto. No pasa nada cuando tienes 15, 16, 17 años, pero conforme va pasando el tiempo, todo el exceso de glucosa sobrante, el hígado va a convertirlo en grasa por medio del proceso que se llama lipogénesis de novo. Y entonces poquito a poquito, día tras día, semana tras semana, vas construyendo grasa poco a poco. Nadie amanece de 200 kilos de un día para otro, ¿eh? Esto es algo que se va dando poco a poco a nivel celular. Poco a poco se va construyendo más y más y más y más y más grasa. Y este es el tanque que tiene que ver con la grasa corporal. Mientras más consumo de glucosa haya, más va a sobrar. Mientras más sobre, más se va a tener que acumular. Y mientras más se acumule y más vaya sobrando a través del tiempo, mayor será la cantidad de grasa que se vaya formando. Se va formando grasa por medio de la lipogénesis, recuerda la palabra, lipogénesis de novo. Aunque tú no comas grasa, aquí no te he dicho ni te he mencionado, oye, la grasa, el huevo o la grasa de la carne, no. ¿Qué pasa cuando tú ya no comes nada de glucosa, nada de carbohidratos? Cuando tú ya no comes nada de glucosa y nada de carbohidratos, por decir un ejemplo, recuerda, como leíste en el libro, el límite mínimo de consumo de carbohidratos compatible con la vida es 0. Esto se debe gracias a las investigaciones de Vilhjálmur Stefansson cuando se fue a vivir con los esquimales no sé cuánto tiempo por allá, no sé cuántos kilos bajó, 15, 20, 30 kilos. La persona ya no come nada de glucosa y nada de carbohidrato, entonces el nivel de glucosa de la sangre empieza a bajar. Y cuando llega a estar normal o empieza a bajar, para que no baje debajo del nivel normal, que vienen a ser de entre 60 y 90 miligramos de glucosa normal, cuando empieza a bajar de esto, el hígado humano, el hígado, se da cuenta de esto. Y como empieza a bajar la glucosa, también la insulina empieza a bajar porque ya no hay la estimulación de la insulina, ya no se eleva la insulina, ya no se eleva la producción de insulina porque ya no está habiendo una ingesta excesiva de glucosa ni de carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa? El hígado se da cuenta de ese bajón de insulina y también el páncreas, en lugar de producir insulina, empieza a producir glucagón. ¿Y qué pasa con esto? El glucagón junto con otras hormonas son hormonas contrarreguladoras a la insulina. Esto quiere decir que cuando la insulina está baja, esas hormonas se van a elevar. Entonces, el hígado recibe la señal, de que tiene que empezar a liberar este hígado que está acá, que lo estamos representando aquí, va a empezar a recibir la señal de que la glucosa no puede bajar, y como no puede bajar, hay que hacer algo para mantener ese nivel de glucosa estable. Porque no puede bajar, porque si bajara te mueres. Entonces, ¿qué pasa? Como recibe esa señal el cuerpo, el hígado empieza a liberar su glucógeno aquí, a la sangre. Poquito a poco empieza a liberar el glucógeno conforme pasan las horas y pasan los días. El hígado va liberando su contenido de glucógeno, lo va echando para acá, lo va echando para acá. De esa manera el nivel de glucosa se mantiene normal, ¿ok? Y así va pasando. Pasan los días, 3 días, que tú empezaste con la alimentación baja en carbohidratos, empezaste a bajar tu consumo de harinas, de panes, de galletas, de sopa, de pasta, de arroz, de maíz, de fruta, de frijoles, de lentejas, de soya, de garbanzos, de habas, de tubérculos, de yuca, de papa, camote, remolacha y zanahoria, por decir algunos. El hígado el hígado se vacía, y una vez que se vacía, como no puede dejar que los niveles de glucosa de la sangre bajen de lo normal, lo que pasa ahora es que
se empieza a activar un proceso que se llama neoglucogénesis o neogluconeogénesis o gluconeogénesis, cualquiera de las dos formas. El hígado empieza a descomponer también los triglicéridos que se van liberando de aquí del tanque de grasa. Estos triglicéridos se van liberando del tanque de grasa por otras hormonas que se elevan en el cuerpo, que ayudan a quemar grasa cuando los niveles de insulina están bajos. Entonces estas hormonas vienen y hacen que vamos a decir, que este suministro de grasa que está aquí acumulada empiece a liberar los triglicéridos. Y los triglicéridos en el hígado, acá se empiezan a liberar estos triglicéridos, se empiezan a echar a la sangre. Se empiezan a echar a la sangre y entonces los triglicéridos se van sacando. Recuerda que están guardados en los adipocitos. Poco a poco, conforme pasan los días. Así es como la persona logra ir adelgazando poco a poco. Porque se van utilizando todas esas grasas que están ahí guardadas. ¿Y qué hace el hígado con esto? Bueno, los triglicéridos, el glicerol, que es una parte de los triglicéridos, el hígado lo utiliza para formar glucosa. Y de hecho, por eso el hígado, por medio de la gluconeogénesis, si te fijas, neo, nueva, gluco, azúcar, génesis, formación. La formación de glucosa nueva, neoglucogénesis o gluconeogénesis, ayuda a formar esta glucosa que va a ayudar a que los niveles de glucosa nunca bajen de lo normal. Y esta es la razón de por qué una persona, aunque no coma nada de carbohidratos, puede estar viva. Puede vivir y sobrevivir y tener una vida muy bien, muy buena. El glicerol se utiliza para formar esa glucosa, además de algunos aminoácidos glucogénicos que se utilizan igual en los primeros días. Después el cuerpo utiliza principalmente los triglicéridos y los ácidos grasos, porque el glicerol libera también 3 ácidos grasos. Y esos ácidos grasos vienen al hígado y el hígado los convierte en cuerpos cetónicos. Y por eso la alimentación, o hay formas de alimentación que estimulan la formación de cuerpos cetónicos, que es la cetogénesis, que es la formación de cuerpos cetónicos, que estimulan la cetosis, que es la presencia de cuerpos cetónicos en la sangre. Y de esa manera se mantiene la vida en el organismo, tu cerebro se alimenta y tú vas desprendiéndote de todo el exceso de grasa que tiene tu cuerpo, y así es como la persona puede llegar a adelgazar. ¿Cuáles son las ventajas de esta forma de alimentación o de una alimentación baja en carbohidratos? Pues que resulta que al haber presencia de cuerpos cetónicos en sangre, el cerebro recibe señales de saciedad más fácilmente. Tú tienes que entender, y luego te voy a explicar en otros videos, cómo es que funciona más o menos el circuito del hambre y la saciedad, para que entiendas que cuando estás en una alimentación cetogénica o baja en carbohidratos, es más fácil tener el control del hambre y de la saciedad. Que recuerda que ese control se da por medio de control nervioso y hormonal. El hambre y la saciedad no son cosas que estén bajo tu control consciente. Tú no puedes decidir tener hambre ahorita o que se te quite el hambre. Tú simplemente reaccionas a esos estímulos que son por medio de nervios, del sistema nervioso y del sistema hormonal. Espero con esto te haya quedado claro un poquito más acerca de cómo es que funcionan las dietas, las formas de alimentación cetogénicas o bajas en carbohidratos, o estas formas de alimentación donde reducimos el consumo de carbohidratos para que tu cuerpo pueda empezar a utilizar fácilmente la grasa corporal y restaurar el balance hormonal de la insulina. Soy Yusef Díaz, sigue disfrutando del resto de videos de tu membresía de 6 meses. Espero que te sirva, que lo entiendas y que te ayude también. Claro que tienes que leer el libro. Lee el libro porque todos estos videitos son complementos ideales para eso, para que vayas aprendiendo y lo vamos aplicando en el camino.